Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por mirar a Palestina. Le he escuchado antes a Luz decir que siente vergüenza de sentirse ser humano. Yo no diría tanto, pero yo sí siento vergüenza de ser europea, ser occidental y europeo. Ahí sí, por la actitud tan cobarde, tan cómplice que están teniendo muchos países europeos. Siempre hago la salvedad de que el gobierno español, el gobierno irlandés y el gobierno belga al menos han marcado otra dirección, podrían hacer más, ojalá hagan más, pero no es lo mismo que lo que están haciendo el gobierno alemán, el gobierno francés, el gobierno británico, que no sea la Unión Europea, el italiano, es decir, Europa. Europa, que además es directamente responsable del sufrimiento y del drama de Palestina, directamente, no indirectamente, directamente. Porque yo tengo el convencimiento de que el ejercicio de la profesión me ha dado este convencimiento, de que aunque lo que se llama el conflicto palestino-israelí es quizá el tema que durante más continuadamente ha ocupado más titulares de prensa, más aperturas de informativos durante décadas, yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos crecido con el conflicto palestino-israelí, con campos de refugiados, intifada, Israel, lo tenemos como una constante en nuestra memoria. Pero sin embargo también creo que es una de las situaciones más mal informadas, más de las que no conocemos, o la mayor parte de la opinión pública occidental no conoce la auténtica dimensión de lo que allí ocurrió y de lo que está ocurriendo. Quizá ahora nos estamos dando más cuenta de la atrocidad que es, pero esta atrocidad que ahora nos aparece, claro, ya en forma de genocidio, y que la estamos viendo porque la tecnología, el avance tecnológico nos permite verlo, porque por mucho que quieran taparlo, no dejando la entrada de periodistas occidentales, lo que lo pueden evitar es que los móviles funcionen, este tipo de móviles. Sin embargo, nunca, o siempre, mejor dicho, siempre se ha pretendido ocultar, tapar la realidad de Palestina. Desde el inicio, una constante del movimiento sionista es la negación de Palestina, de la existencia de Palestina. Necesitan que Palestina no hubiera existido, que no hubiera existido ni en el pasado, ni en el presente, ni exista en el futuro. Ahora están intentando que no exista en el futuro. Pero la negación de Palestina es una constante porque si existe Palestina, te tienes que cuestionar qué hace Occidente metido ahí dentro de una tierra árabe en el corazón del Oriente Próximo. Y en relación con esto, yo sé que es muy importante conocer el origen, saber cómo empezó todo, para entender la atrocidad de hoy, lo que seguirá ocurriendo en las semanas próximas, lo que ocurrió hace 2 años, hace 5, hace 20, hace 75 y hace más. Porque el conflicto palestino-israelí es antiguo, pero no es ancestral, no se remota a tiempos bíblicos, no tiene que ver con la composición genética de las gentes de la zona. Y tiene una fecha de inicio, que no es la Segunda Guerra Mundial. Hay que fijarse en los datos para desmontar cantidad de ideas que no son inocentes, que se han insertado en la opinión pública occidental y que tratan de ocultar la auténtica dimensión de atrocidad de lo que se hizo con el pueblo de Palestina y que se perpetúa hasta ahora. Como digo, es antiguo, pero tiene fecha de comienzo y son finales del 19. Y tiene autores, y no son palestinos ni árabes. El drama de Palestina se gestó en despachos de Londres y en otras cancillerías europeas. No responde a las contradicciones de la sociedad palestina del siglo XIX. Fue importado desde Europa, llevado desde Europa. ¿Por qué? Por la confluencia de 2 fenómenos estrictamente europeos, que uno es el colonialismo, y el otro es el movimiento sionista, estrictamente europeo, que surge del mundo del Imperio Austrohúngaro y que tiene como proyecto, surge no como reacción al Holocausto, porque entonces el mundo no conocía el nombre de Hitler, sí como reacción al antisemitismo europeo. Y casos como
el caso Dreyfus, los pogroms de la Rusia zarista, hay como impulso de que surja este movimiento que ¿qué pretende? Crear lo que entonces decían un hogar nacional judío en una tierra en la que los judíos fuesen mayoría. La cuestión demográfica está en el centro del proyecto sionista desde el inicio, conseguir ser mayoría. Y esto es básico porque se elige Palestina porque se barajaron otras zonas, Uganda, la Patagonia, pero enseguida se dieron cuenta de que, ¿cómo le vas a decir a un judío británico bien instalado, que puede ser de clase media, que se vaya allá a la Patagonia? Pero el reclamo religioso siempre funciona. Funcionó con las cruzadas y funciona ahora. El reclamo bíblico está presente como un reclamo, no como, como la justificación inicial, pero está como, vamos así a convencer a la gente. En relación con esto os voy a leer, todo esto se gestiona en este marco del colonialismo europeo, que es una de las razones por las que se explica cómo tanta mentira, tan evidente, caló tan hondo y tan fácilmente. Porque no tenemos colonias ya, pero tenemos mirada colonial. Y seguimos el pensamiento colonial o la mirada colonial no ve al otro. Los europeos, el señor Churchill, antes hablábamos de él, que tuvo mucho que ver con esto, el destino de unos árabes en Oriente Próximo le importaba 3 pitos. Sí, había que aplastarlos para conseguir intereses para Gran Bretaña, eso se haría. Eso es la mentalidad colonial. El otro no tiene el valor humano que tenemos nosotros, blancos, europeos, etc. Y de ahí surgen 2 grandes mitos fundadores del sionismo y de la creación de Israel. Uno, tan eficaz como que todos lo conocemos: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. El otro, el desierto hecho florecer. Los dos son grandes mentiras. El primero es una grandísima mentira y además que todos en esa época se sabía que era mentira. Porque Palestina no era un territorio ignoto, era Tierra Santa, entre otras cosas, había habido viajeros y eso. Palestina nunca fue un espacio vacío, nunca fue una tierra sin pueblo. Sin embargo, si convenía hacer creer a la opinión pública que eso era así, pues se conseguía porque la opinión pública occidental estaba marcada por este pensamiento ciego a la realidad del otro. Os voy a leer un párrafo del año 1891. Escrito por un sionista judío ruso, de Odessa. Y un hombre, bueno, perteneciente a lo que se llama el sionismo religioso. Que en ese momento en el que se estaba empezando a intentar convencer a los judíos de Europa y del mundo que fuesen a Palestina porque allí tendrían su tierra, él decide hacer un viaje a lo que él llama ya Israel. Y a la vuelta escribe lo que ha visto. Os leo un párrafo. 1891. Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos fuera de Israel, que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida e incultivada, y que cualquiera que quiera adquirir tierras allí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la verdad es muy otra. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. Solo los campos de arena o las montañas de piedras, bueno, ahí sigue. En todo el país no es posible encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. De una tacada, Arrambau ha destruido los 2 mitos, el espacio vacío y el desierto hecho florecer. El desierto del Negev o el desierto de Sinaí sigue siendo desierto, por mucho que los israelíes planten allí tomatitos, que salen carísimos. Son tomates de propaganda, pero el desierto es muy duro de pelar y en Palestina, como ocurre en otras zonas de la cuenca del Mediterráneo, hay zonas desérticas, semidesérticas, zonas de huerta fertilísimas, como tenemos aquí en la península ibérica, en España. Tenemos el desierto de los Monegros, el desierto de Almería y tenemos la huerta de Murcia. Palestina tiene una geografía propia del Mediterráneo, parecida a la de Grecia, a la de sur de Italia, etc. Sin embargo, se consigue transmitir la idea hasta el punto de que yo creo que para gran parte de la opinión pública occidental, la imagen que tiene de cómo era aquella Palestina es algo así como un medio desierto por el que de vez en cuando cruza un árabe a camello. Esa es su imagen. Pero aquella Palestina, y ahora me voy a referir, tú has mencionado un libro en el que participamos los dos, ¿vale? Junto con una amiga fotógrafa hicimos
en el año 2015, un libro de fotografías de Palestina, de álbumes familiares de las familias palestinas antes de la Nakba, es decir, antes de la creación del Estado de Israel. Ese libro, pues es una joya, no lo voy a decir yo porque es estupendo. Y el libro lo hicimos en español y en árabe. Y Jalil fue uno de los que tradujo parte de los textos al árabe, hay que decirlo. Ese libro además ahora está en inglés, desde hace menos de un mes. O sea, y la verdad es que creo que va a tener un vuelo estupendo. ¿Qué es lo que tiene ese libro de especial? Que vemos cómo era aquella Palestina del siglo XIX, porque hay fotografías de eso, del XIX, de los años 20, y lo más sorprendente, porque lo presentamos por muchas ciudades españolas, todo el mundo decía lo mismo, pero si parece el álbum familiar de mi familia, si parecemos nosotros, porque no era nada diferente, era muy parecida a la composición demográfica y económica de la Palestina de los años 20 a como era la España de los años 20. Incluso la vestimenta. Incluso la vestimenta, quitando el hecho de las túnicas, bueno, por ejemplo, la portada del libro son un grupo de mujeres palestinas, todas, empleadas del Departamento de Aduanas del año 42 en Haifa, y claro, parecen un grupo, parecen las fotografías de mi madre, totalmente así. Pero eso, ¿por qué no se trata de hacer propaganda del libro? ¿Por qué lo digo? Porque es un modo de darnos cuenta de hasta qué punto la mentira ha colado. Y la mentira ha sido apabullante. La falsedad con la que se ha ocultado la existencia de Palestina ha continuado no solo con esos eslóganes iniciales con los que se intentaba justificar la necesidad y la validez del proyecto sionista, sino que ha continuado a lo largo de décadas, hasta ahora mismo. En el año 68, Golda Meir dijo, respondiendo a un periodista, ¿palestinos? Los palestinos no existen, no existe tal cosa como pueblo palestino. Año 68. Que claro, uno se podría preguntar, entonces ¿a quiénes estáis matando? Si no existen, ¿a quiénes matáis? Porque los palestinos existen para el ejército israelí porque son matables, entre otras cosas. Y a partir de ahí, lo que hay que tener muy claro, yo lo suelo decir siempre, avisadme si me acerco ya que la reciente historia de Palestina, digo la reciente porque la historia de Palestina es antiquísima, porque es una de las zonas, como le pasa a la península ibérica, por las que han pasado civilizaciones y eso. Es decir, que el nombre de Palestina figura en textos asirios y en textos egipcios de 12 siglos antes del nacimiento de Jesús. Es decir, el nombre de Palestina está escrito en arcilla. Es antiquísima y la reciente historia está toda documentada, perfectamente documentada. En el siglo XIX, Palestina, como lo que ahora es Irak, el Líbano, Siria, pertenecía al Imperio Otomano. Y los turcos, el Imperio Otomano, se caracterizaba, entre otras cosas, no le importaba que sus súbditos no hablasen turco, siguieran hablando árabe. No le importaba tener súbditos cristianos, que no eran musulmanes. En Palestina había los palestinos cristianos, pues formaban en torno al 11-12% de la población de Palestina en esos años. ¿Qué les importaba a los turcos? Cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos tienes que tener registros de propiedad de la tierra y censos demográficos. Después de los turcos, en el marco de derrotado el Imperio Turco, el marco de la Primera Guerra Mundial, llegan los británicos. Se les da el mandato sobre Palestina. Previamente, lo que he dicho antes, la confluencia del movimiento sionista con los intereses coloniales, el ministro de Exteriores británico, Lord Balfour, algunos os sonará el nombre, se compromete con el movimiento sionista mediante una carta al barón Rothschild, en la que dice Gran Bretaña apoya el proyecto sionista, lo protegerá, lo promoverá, etc. Eso es en el año 17, cuando ya el Imperio Turco está en caída libre. Bueno, ya está prácticamente derrotado. A partir de ese compromiso, el compromiso o la carta de Balfour, la acción de Gran Bretaña se convierte en la gran protectora del movimiento sionista, y lo que había sido pequeños escarceos, intentos de colonizar Palestina por el movimiento sionista, se convierte en algo sistemático, masivo y con la protección de la gran potencia del momento. Entonces Estados Unidos todavía no pintaba nada, era Gran Bretaña.
En ese marco es importante saber los datos, porque primero los turcos y luego los británicos son muy minuciosos con los datos. En los años 20, año 21 me parece que es el censo de la administración británica, el 22, primero. de 1922. El censo es del 21. De 22. Bueno, pues del 22, da igual. Da igual. La composición de Palestina estaba en torno a unos 800.000 personas, quizá ya un poco más. El 75% eran musulmanes, en torno a un 11% eran cristianos. Cuando digo cristianos, que lo tengáis claro, tan musulmanes, tan árabes y tan palestinos como el vecino musulmán. De hecho, en todo lo que es la trayectoria de Movimiento de Liberación Palestina, la presencia de los cristianos es fundamental. El fundador del Frente Popular de Liberación de Palestina, George Abbas, un médico cristiano. Del Frente Democrático de Liberación de Palestina, cristiano. En el gabinete de Arafat, el portavoz del gabinete era cristiano. Es decir, que no, hay que romper también otro estereotipo que además no... El gobierno israelí siempre le ha interesado, y el señor Netanyahu lo hace constantemente, ligar causa palestina no con islamismo solo, sino con fundamentalismo islámico. Por eso estamos escuchando constantemente a Netanyahu decir, bueno, Hamas es igual que Daesh, por ejemplo, cuando son enemigos, o lo palestino es igual que el Estado Islámico, el fundamentalismo. Le interesa, entre otras cosas, ¿por qué? Porque le interesa ligar la identidad nacional con la identidad religiosa, que es lo que tiene el proyecto sionista, que es lo que es Israel, el Estado judío. Entonces, eso le interesa por ese lado, y luego porque sabe que en Occidente lo islámico no tiene buena prensa, y hay razones para ello. O sea, lo islamista no, pero un movimiento de liberación nacional sí la puede tener. Por ahí va esa intención. Como digo, conocer los datos es importante para desmontar la telaraña de silencios, medias verdades y mentiras redondas que han rodeado siempre, han ocultado siempre la realidad de lo que ocurrió en Palestina. Ese primer censo del año 22 mostraba una cosa: la población judía, ya había habido algo de migración sionista, pero todavía era esporádica, ¿no? La población... Bueno, ese es el mapa, sí, el primer mapa. La comunidad judía en Palestina estaba en torno a un 5%, 5,6%. Y es ahí donde se quiere crear un Estado judío. Hay que darse cuenta de lo que supone esto desde la perspectiva del cinismo colonial. Hay una frase de este ministro, Lord Balfour, argumentando a favor del proyecto sionista, en la que, como me la sé casi de memoria, no la tengo que buscar. En Palestina ni siquiera nos proponemos pasar por la formalidad de preguntar los deseos de la población de Palestina. Las 4 grandes potencias están comprometidas con el sionismo, y esto es más importante que las aspiraciones, reservas de los árabes que habitan esta antigua tierra. Esa es la mentalidad colonial, esa es la mentalidad que imperó y la que llevó a Gran Bretaña a ser la gran protectora del sionismo. Así empieza. Y la situación va cada vez a más enfrentamientos, porque la población palestina empieza a darse cuenta de lo que está pasando. Al comienzo no se dan cuenta, pero en los años 20, ya bajo administración británica, se dan cuenta de que les están robando el país. Y ya hay declaraciones de periodistas, escritos. Había una élite cultural muy cosmopolita y muy bien preparada en Palestina. Creo que en ese sentido mejor que lo que estaba en España, por ejemplo. Entonces hay mucho testimonio de ese tipo. El caso es que en el año 36 se produce el gran levantamiento, la gran revuelta palestina contra la administración británica, lo que se llama la gran revuelta árabe, y comienza con una huelga general de 6 meses de duración. Cualquiera que conozca, bueno, si aquí hay algún sindicalista, seguro que habrá alguien que ha tenido participación en movimientos de este tipo, sabe lo difícil que es mantener una huelga durante 6 meses, que paralizó el país durante 6 meses. Y para eso es necesario tener una estructura social. Eso no lo hace el árabe que pasa a camello por ahí esporádicamente. Eso requiere una estructura, una sociedad
medianamente organizada, con sus clases sociales, sus instituciones, su capacidad de organizarse. 6 meses de huelga general que luego derivaron en enfrentamientos con el ejército británico, que reprimió aquello brutalmente. Algunas de las prácticas que luego ha perfeccionado el ejército israelí las iniciaron los británicos. Por ejemplo, la destrucción de viviendas y de barrios enteros. Un barrio entero de Jaffa lo destruyeron. Sí, había habido gente que participaba en la revuelta contra ellos en ese barrio, en esa vivienda. El levantamiento duró hasta el 39, como la Guerra Civil Española. 3 años de resistencia. ¿Por qué marco esto? Porque uno de los elementos de la propaganda sionista suele ser decir, lo mismo que dicen que no había pueblo palestino, es, bueno, pero es que no tenían conciencia de nación, no se sentían pueblo, por eso da igual que los pongamos aquí, que los llevemos al desierto saudí, porque no se sentían ligados a esa tierra, no eran un pueblo. Bien, pues ese no pueblo estuvo enfrentado al ejército británico durante 3 años. Al final, en el 39, los británicos se dan cuenta de que aquello tienen que cambiar de rumbo porque es insostenible. Y acceden a algunas de las reclamaciones del movimiento del Comité Árabe, del Comité Palestino. Entre ellas, lo más importante, que en el plazo de 10 años habría un referéndum de autodeterminación en Palestina. Y ahí es donde la situación cambia radicalmente, porque el movimiento sionista se da cuenta que entonces se acabó su proyecto. Porque si en ese momento todavía no habían alcanzado llegar a ser un 30% de la población de Palestina, todavía no eran, ¿cómo van a construir un Estado judío con un 30% de población? Pero hay otro elemento más, así, que lo digo ahora y creo que ya tendría que terminar. Así se llega a un momento clave en el que una parte del movimiento sionista se vuelve contra los británicos e inicia una oleada de terror, de atentados terroristas contra los británicos. El más letal de todos, en el año 46, la voladura del Hotel King David, que era la sede de la administración británica, 91 muertos, 91 empleados británicos muertos, o dependientes de los británicos. A partir de ahí, Gran Bretaña, al modo Pilatos, digamos, se lava las manos y dice, no podemos con esto, no podemos, esta situación es incontrolable para nosotros, lo dejamos en manos de la recién creada Naciones Unidas. Ya no es la Sociedad de Naciones, son las Naciones Unidas. Y llegamos al año 47, año en el que, 29 de noviembre de 1947, cuando en la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba lo que también nos sonará mucho, resolución de partición de Palestina. Hay que decir que las resoluciones de la ONU no son... La ONU no crea, pero recomienda soluciones. La resolución de partición supone una recomendación para salir de ese entuerto que ya no saben cómo salir, porque hay una situación de violencia desatada en Palestina. Y consiste en dividir el territorio de Palestina en 2 estados, una parte del territorio para el Estado judío, 56% del territorio, el 43% para el Estado árabe, en la zona de Jerusalén, bajo un estatus internacional. Ese es el plan de partición. Pero acompañando ese plan de partición, y eso lo puede uno ver en las actas que acompañan la decisión de la partición, están los censos y los registros de propiedad de la tierra de la administración británica. En ese momento, la población de Palestina llegaba, sí, la población judía en Palestina, llegaba al 30% de la población. El número de cristianos seguía siendo en torno al 12%, el resto eran en su mayoría musulmanes y quedaba como un 2% de otros. Pero hay un dato más importante que ese, la propiedad de la tierra. Las comunidades judías, ahora sí, todas enmarcadas en el movimiento sionista, en el año 47, tenían el 6% de la tierra de Palestina, el 6%. El 43, algo por ciento era propiedad privada árabe, el resto era propiedad comunal árabe. Y ese es el germen de la atroz operación de limpieza étnica que comienza exactamente la semana siguiente a la resolución de partición.
Comienza en diciembre de 1947. Es cuando la dirigencia del movimiento sionista, y ahí entran todos, no solo los más extremos, sino todos, Ben Gurión incluido, o la gente de Ben Gurión incluida, es la decisión de vaciar el territorio de Palestina de su población, el territorio de lo que iba a ser Estado de Israel. Comienzan las operaciones militares, que básicamente el patrón de comportamiento era rodear una localidad, lanzar por altavoces el mensaje: abandonad vuestras casas inmediatamente o os pasará lo de Deir Yassin. Y Deir Yassin, lo que pasó en Deir Yassin el 9 de abril de 1947, es decir, todavía un mes antes de la proclamación del Estado de Israel y por tanto de la primera guerra árabe-israelí. Digo esto porque una idea también muy asentada es la de que la población de Palestina huyó en el marco del caos de la guerra, y no. La población de Palestina no huyó en el marco del caos de la guerra, fue expulsada. Fue una limpieza étnica, entonces no se usaba este término, pero ahora sí lo sabemos. Y no hay un historiador serio que eso lo pueda negar. Os voy a leer solo, ya termino porque me parece que me he pasado, el párrafo de cómo describe lo que ocurrió, la matanza de Deir Yassin, el que era delegado de la Cruz Roja entonces en Jerusalén, que era un francés, Jacques Reynier. Y esto, a ver dónde lo he marcado. Sí. Jacques Reynier llegó a la localidad de Deir Yassin cuando todavía estaban las tropas del Irgun. El Irgun era una de las milicias del movimiento sionista, entre cuyos directores estaban el Irgun y el Esther, dos futuros primeros ministros de Israel, Menachem Begin y Shak Shamir. Y esto es lo que Jacques Reynier cuenta. Entre la tropa había algunos muy jóvenes, casi adolescentes, todos en vestimenta militar y con casco, hombres y mujeres, armados hasta los dientes con pistolas, metralletas, granadas y también grandes cuchillos, la mayoría aún ensangrentados. Una joven muy bella me mostró el suyo, aún goteando sangre, como un trofeo. Me abrí paso entre ellos y entré en una casa. La primera habitación estaba a oscuras, con todo en desorden, pero no se veía a nadie. En la habitación contigua encontré, bajo los muebles y los colchones reventados, varios cadáveres ya fríos. La operación de limpieza la habían hecho primero con ametralladoras, después con granadas y finalmente con los machetes sin ninguna preocupación porque no se descubriese. ¿Por qué no había preocupación porque no se descubriese? Porque lo que se quería es sembrar el terror. Es decir, Deir Yassin sirvió de propaganda para extender el terror. La misma escena encontramos en la siguiente habitación, pero en el momento en el que iba a salir escuché lo que parecía un suspiro. Removí los cadáveres hasta que toqué un pequeño pie que aún estaba caliente. Era una niña de 10 años. Estaba malherida por una granada, pero aún viva. La aldea tenía 400 habitantes. Unos 50 consiguieron huir. 3 habían sobrevivido. El resto había sido masacrado concienzudamente siguiendo órdenes de sus jefes, ya que se trata de tropas admirablemente disciplinadas. Esto era el 48, hace 75 años. Hace unos... se llevaban como 10 días de la ofensiva israelí en Gaza. Recuerdo una imagen que salió por televisión, que era un hombre todavía con la cabeza cubierta de escombros, que se dirigía a la cámara, detrás estaban los edificios bombardeados, abría así los brazos y decía: esto ya lo vivió mi abuelo. Yo no me iré, terminamos así, yo moriré aquí. Eso decía este hombre. Y eso es lo que estamos asistiendo ahora. Algo aún peor que lo del 48, pero estamos asistiendo a una atrocidad para la que a veces no quedan palabras. Yo lo dejo ahí ya.